Estás en el Centro de Documentación Publicitaria. Es el único archivo que hay en España dedicado a conservar el patrimonio publicitario y el segundo de Europa. Yo nací en Menorca, aunque mi acento me delata. Me crié en Málaga, aunque llevo ya camino de los 25 años en la isla. En el Centro de Documentación Publicitaria conservamos patrimonio publicitario. ¿Y qué es el patrimonio publicitario? No solamente anuncios, que es lo primero que uno piensa cuando se remite a la publicidad. Aquí conservamos libros, hemeroteca, carteles, folletos, fotografía y un sinfín de piezas que sirven como testigo, como una especie de notario de la historia publicitaria, desde finales del siglo XVII hasta el día de hoy. Espero que te guste lo que vas a ver aquí. Sí, espero que sí, que nos guste todo lo que tienes. Comentas que sois el único archivo que hay en España, es decir, que hay otros en el mundo. ¿Cuáles son los que hay? En Europa. En Estados Unidos hay alguno, no con la dimensión de este, pero para nosotros el referente está en Inglaterra, en un pueblecito que se llama Norwich. Son una fundación, llevan camino ya de los 45 años. Y tienen la inmensa suerte de estar en Inglaterra. ¿Y por qué digo la inmensa suerte? Porque las grandes industrias publicitarias a nivel planetario son Estados Unidos e Inglaterra, desde siempre. Ellos parieron la publicidad, ellos crearon la publicidad, la iniciaron. Entonces hay una concienciación de conservación del patrimonio muchísimo más desarrollada que puede haber en España, en términos generales, no solamente publicitarios. Y allí es donde está ese archivo. Para nosotros es el referente. Nosotros apenas tenemos 15 años y medio, ¿no?, desde que fundamos esto, pero no hay muchos más, Bueno, veo que sí habéis cogido el camino para conservar lo que tenemos aquí en España. Bueno, lo tenemos fácil, se había cuidado tan poco y se había se había hecho tan poco trabajo a la hora de conservar todo esto, quizás porque la publicidad es... una vez se definió como el arte de lo efímero, ¿no? Es algo a lo que no se le presta excesiva importancia, quizás sea lo mejor que se le puede hacer, porque no deja de ser más que publicidad. Pero es verdad que es uno de los mejores testigos que tenemos para intentar explicar cómo hemos cambiado el ser humano a nivel social en los últimos 200 años, desde la revolución industrial hasta ahora. Estoy convencido de que es la mejor herramienta, la más divulgativa, la más pedagógica, si se me permite, para intentar explicar cómo hemos cambiado como integrante de una sociedad, en una sociedad que es una sociedad de consumo, no lo olvidemos nunca, ¿no? ¿Y cuándo se podría considerarse que es el nacimiento de la publicidad, que la sociedad empieza a notificar a los demás algún suceso? Revolución industrial, es decir, el punto de partida de la profesión de la publicidad es la revolución industrial. ¿Qué hace la revolución industrial? Permite que pasemos de un sistema de producción artesanal, en el que todo se hace a mano y que un producto no es igual a otro, a un proceso en cadena. Eso es lo que permite, gracias a la maquinaria que se crea en esa revolución, se permite producir en serie y que haya excedentes, es decir, que haya mucho de más e igual. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen muchos productos iguales, los fabricantes se les genera un problema. ¿Cómo diferencias eso? Un fabricante de otro fabricante, ¿no? Porque ya se están fabricando productos iguales. Aparece la marca. La marca sirve, por un lado, para identificar ese producto y por otro, para diferenciar. Ya tenemos un problema resuelto. Ya tenemos la marca. Es el origen de todo. La revolución industrial provoca que nazcan las marcas. Pero ahora se genera un nuevo problema. ¿Cómo se diferencian esas marcas? Porque, claro, la fábrica que tienes enfrente, tu competencia, ha creado su propia marca también, ¿no? Y esas marcas llegan a la prensa. La prensa es el principal canal por donde empieza a desarrollarse la publicidad. Una prensa que también tiene su revolución, que es la Revolución Francesa. Una de las muchísimas cosas que trajo la Revolución Francesa, aparte de cortar cabezas a muchísimos monarcas, es que había permitido que cayera una cosa que se llamaba el privilegio real. El privilegio real era un permiso que te daba el rey de turno para que tú pudieras montar un periódico. ¿Qué ocurre? Que esa información ya estaba condicionada, estaba condenada, ¿no? Porque era el rey el que controlaba eso. La Revolución Francesa permite que ese privilegio caiga
Pero siempre en este planeta el ser humano es así, siempre hay alguien que está dispuesto a ocupar el lugar de otro a la hora de ostentar el poder. Ya no lo hace el rey, lo hacen los partidos políticos. Son los partidos políticos los que están detrás de esa prensa. Esa prensa necesitaba con urgencia una inyección económica, una vía económica que le permitiera ser plural, libre, independiente. Y ahí es cuando llega la publicidad. Ya están las marcas y ya hay una necesidad de un anunciante. Perdón, anunciante todavía no es, porque no se anuncia, de un fabricante que quiere diferenciar esa marca. Y es cuando llega a la prensa. Al principio los anuncios son apestados. Es decir, nadie cree en eso de la publicidad. Esto es como si a un padre le dice, oye, tu hijo es guapo, y dice, pues tú estás viendo de que mi hijo es guapo. Pues eso le pasaba a los fabricantes. No necesitaban tener que decir que sus productos eran buenos, si ya eran buenos. Pero ve que el de al lado hace una cosa y el de al lado hace otra y empiezan a anunciarse. Y entonces empiezan a creer en una publicidad que es tremendamente intuitiva, que se acerca más al vendedor de feria, al de productos milagrosos, que al de una disciplina como es hoy en día. Vendría después la profesionalización de esa profesión, ¿no? de la publicidad. Pero ese es el origen. La revolución industrial es la que nos marca el punto de partida de esta disciplina, que lo que hace es mover el consumo, tan necesario para todos, ¿no? Muy bien, pues el nacimiento de las agencias sería ya un paso posterior. Claro, es decir, inicialmente el trabajo de una agencia es de una gestoría, si se me permite la definición, es una compraventa de espacios publicitarios. Claro, una vez que ya hay que anunciarse en un periódico, aparece una figura que es el agente de publicidad, que compra espacios al por mayor, espacios publicitarios, los vende al por menor. Ya se empiezan a anunciar y surge un nuevo problema, que es que ya habíamos solventado uno, que era la marca, luego la necesidad de anunciarse, pero claro, si ahora se anuncian todos, un anuncio se parece a otro. Y de una manera muy sutil empiezan a aparecer los redactores publicitarios, que descubren que si una palabra la cambian por otra, si entra mínimamente la persuasión, ese anuncio vende más. Ahí ya se empieza a trabajar lo que podría ser casi embrionariamente la creatividad. Entonces una palabra la vas cambiando y ya empieza la redacción publicitaria y un anuncio se empieza a parecer a otro. Pero no deja de ser anuncios tipográficos, porque la tecnología del momento no permite plasmar imágenes. En el momento que se desarrolla las artes gráficas, la litografía, los grabados, en los que tú ya puedes añadir algún tipo de imagen a ese texto, aparece otra parte importante, que son los artistas. Hoy en día se le llaman creativos, ¿no? Son los diseñadores, directores creativos, pero en aquella época no existía. En aquella época lo más parecido era un artista que tenía su pintura, pero que tú lo contratabas para que hiciera pues algún elemento gráfico que acompañara ese texto. Ya tenías un texto que de una manera más o menos sugestiva empezaba a funcionar y ahora le añadías una imagen. En el momento en que ya hay un redactor y hay un ilustrador o un artista, ya hay una agencia de publicidad, ya hay un servicio publicitario, ya no es solamente comprar un espacio donde tú vas a poner un anuncio, sino que ya hay un equipo que desarrolla ese anuncio. Todavía es muy pero que muy pronto para hablar de una campaña publicitaria, y en aquella época no se hablaba ni siquiera de agencias de publicidad, pero eso podría ser como una especie de estructura embrionaria de lo que décadas después vendría a ser ya una agencia de publicidad. Ahí empieza a crearse ya de modo, diríamos, industrial o bestia, grandes campañas publicitarias, claro, que te generan luego todo esto que llegas a tener aquí. Paralelamente la publicidad se tiene que tecnificar, tenía que huir de ese olor a azufre que todavía sigue acompañando de vez en cuando a la disciplina publicitaria, ¿no? Lo hablamos antes del vendedor de feria, era una publicidad, para contarlo de una manera muy gráfica, así, hacia dónde soplaba el viento, era muy intuitivo, ¿no? Entonces, eso era muy difícil de vender. Es decir, si tú querías desarrollar la disciplina publicitaria y convencer a un fabricante de que tenía que hacer publicidad, tú tenías que tecnificar o profesionalizar de alguna manera tu trabajo, ¿no? Y hay 3 vías para hacerlo. Una son los libros en las revistas, es decir, se empieza a escribir sobre publicidad. Hay gente que empieza a contar sus experiencias y surgen los primeros libros que tratan la publicidad como disciplina.
empiezan a aparecer revistas del sector, revistas técnicas, donde se hablan de trabajos publicitarios, de experiencias. Eso es una vía interesantísima para poder desarrollar la tecnificación. Otra son las asociaciones, y esas asociaciones que creen congresos, es decir, unificarse de alguna manera los primeros publicitarios, los pioneros, y que empiecen a compartir sus experiencias, crear asociaciones para que funcionen como grupos de presión frente a las instituciones, porque claro, el sector público todavía sigue siendo receloso de eso, ¿no? Y la tercera vía es añadirle algo de ciencia. La publicidad no es una ciencia, es una disciplina económica, pero de alguna manera tenía que acercarse a la ciencia, y ahí es cuando entra la psicología. La psicología es la ciencia que acoge la publicidad y que nos sirve para sentar una base para construir los mensajes publicitarios. Ya se empieza a trabajar de una manera psicológica qué funciona y qué no funciona. Con esas tres patas se puede tecnificar la profesión, y es cuando ya avanza. Indudablemente, incluso el sector público ya entiende que la publicidad es importante. Lo descubre de una cosa que no es publicidad, que es la propaganda, y lo descubre con la Primera Guerra Mundial y luego ya definitivamente con la Segunda Guerra Mundial, cuando ve que la propaganda, que no es publicidad, aunque inicialmente se confundía, pero hoy en día una cosa es publicidad y otra cosa es propaganda. Las entidades públicas, el sector público, ve cómo la propaganda es una manera interesantísima de llegar a movilizar al público, ¿no? Y eso ocurre en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Aparte de eso, la tecnificación seguirá hasta llegar, pues yo que sé, a los años 60, que son los años dorados de la publicidad americana, los Madison Avenue, donde están las grandes agencias, donde se hacen series de televisión recientemente como los Mad Men, ¿no? Que describen pues toda esa época dorada. No es la mejor, porque la década de los 80 y de los 90 es la gran década de la publicidad, pero esos son los pasos que se siguen para ir desarrollando la tecnificación de nuestra profesión, ¿no? Bueno, un poco ahora hablaremos de lo que tenéis por tú aquí expuesto, archivado, conservado, porque expuesto no, ya que no es un museo. No es un museo, es decir, no funciona como un museo. Esto es un archivo, un almacén, si se quiere hacer más brusca la definición, donde se conserva parte de nuestro patrimonio. Como he dicho, hay biblioteca, hay hemeroteca, archivo fotográfico, cartelería, envases, multitud de soportes de muy diversa naturaleza, ¿no? Pero está todo guardado y conservado. Es decir, nuestra actividad en realidad es digital, es online. La gente que quiera acceder a nuestro material llega a nuestra web, la solicita, paga por ello, porque todos nuestros servicios son de pago. Somos una empresa privada y conservamos ese patrimonio, ¿no? A raíz del nacimiento de este archivo, al ser la primera vez que ocurría en España, el sector de la publicidad se da cuenta de que hay que fomentar ese espacio, ¿no? Y es cuando no solamente se acercan a nivel de patrocinio, donde están, pues hay marcas como Coca-Cola o agencias de publicidad, las principales del país, que son multinacionales, con lo cual son las principales del planeta, ponen dinero para que este archivo exista, sino también a nivel de donaciones. Aquellas que han conservado cierto archivo no lo han donado, al igual que hay instituciones, revistas del sector, asociaciones, creen que el mejor lugar para conservarlo es este. También sé que aquí tienes guardado, entre las muchas cosas que tienes, packaging, biblioteca, todo, muchos premios otorgados a la profesión de publicidad, sí. Entre ellos uno que le tienes mucho cariño, creo que es este que tienes aquí, el Grand Prix, sí. Que le entregaron a la perrita Pipín. Efectivamente, la campaña era esa. A ver, somos una profesión tremendamente endogámica y excesivamente arrogante. Y eso provoca que nos premiemos muchísimo. Ni siquiera el cine se premia tanto como nosotros. Es uno de los grandes males de nuestra profesión, creernos que merecemos estar premiados de una manera, ¿no? Es un gran error, ¿no? Dicho esto, hay festivales que son importantes para nosotros y premios importantes. El más relevante a nivel internacional es el Festival de Cannes. Se celebra en el mismo sitio donde el Festival de Cine, ¿no? El Festival de Cannes en Francia. Y el premio más importante es el Grand Prix. Es el premio a la mejor campaña ese año en el mundo.
Entonces, Televisión Española lo consiguió por primera, perdón, Televisión Española, la publicidad española lo consiguió por primera vez en el año 88, 89, por ahí, para una campaña de Televisión Española en la que la protagonista es una perrita, Pipín, se llamaba, y es una campaña tremendamente interesante por varias cosas. La principal es que al año siguiente, en el 90, llegan las televisiones privadas. Entonces Televisión Española tiene que dejar muy claro cuál es su papel como ente público. No puede entrar con las mismas condiciones que entra una televisión privada. Entonces crea una campaña en la que aparece un niño sentado frente a un televisor absolutamente absorto con lo que sale, y al lado una perrita, su mascota, que quiere que la saque a pasear, que juegue con ella, y no le hace caso. La perrita, que toma actitudes humanas, pues se pasea con un patinete, le trae la pelota, y el niño pasa olímpicamente, casi como un niño de hoy en día frente a una videoconsola, ¿no? O como una videoconsola. Entonces llega un momento en que la perrita coge la maleta y se va. Quizás deberíamos de ver menos la tele. Ese es el mensaje que hay. Es muy curioso también, decía que la campaña tenía muchas curiosidades. Una era lo de las televisiones privadas y otra era esta precisamente, es decir, una marca que te dice que no la consumas tanto. A mí me parece algo absolutamente paradigmático. Solamente hay otro ejemplo, que son las empresas tabaqueras, ¿no? Aunque los fines de uno y de otro son bien distintos, ¿no? Esa campaña, que la hizo una agencia que hoy en día sigue funcionando y es una de las punteras, que se llama Contrapunto, y que además son patrocinadores nuestros, pues ganó ese premio, el Grand Prix, y que hoy se conserva aquí. Hoy se conserva aquí, ¿no? Con lo cual, pues sí, es una de las piezas que más, de las que ya me siento más orgulloso, ¿no? de que estén en nuestro archivo. También quería saber, actualmente la publicidad lleva otros medios que no simplemente prensa o carteles por las calles, sino que nos ataca por internet continuamente. Todo este volumen que se genera de publicidad, ya que ahora ya viene más personalizada, es decir, te estudian a ti y así te envían a ti tu publicidad, la que les cree que te puede interesar. ¿Cómo ves este futuro de este volumen de publicidad que se está generando actualmente por las redes sociales? Bueno, indudablemente es un problema. Indudablemente es un problema, ¿no? La tecnología ha traído cosas buenas y cosas malas. A mí siempre me gusta diferenciar entre innovación y progreso. No toda la innovación es progreso. Y estamos viendo muchas cosas que parece que son innovadoras, pero creo que son pasos para atrás, ¿no? La tecnología dentro de la publicidad ha permitido el enfocar muchísimo más el mensaje publicitario hacia una persona en concreto. Ya no es como en los años 80, donde ponías un anuncio en Televisión Española y llegabas a un 90 y tantos % de cobertura, es decir, llegabas a todo el país. Hoy eso es prácticamente imposible, porque la audiencia se ha fragmentado. Ya no estamos frente a un único canal, sino que estamos frente a un montón y además nos estamos moviendo constantemente. Ya no estamos sentados en el sofá, sino podemos verlo en el móvil, para arriba, en el metro, es decir, consumimos los medios, los consumimos de una manera diferente. Eso a la publicidad le ha resultado tremendamente complejo asumirlo. Antes la publicidad era mucho más cómoda para las agencias, ¿no? La tecnología lo que ha permitido es intentar acercarse a esa fragmentación. Se ha cambiado lo que es la cobertura a una profundización en un segmento más concreto. Pero claro, igual que eso lo ve uno como una ventaja, por otro lado hay un problema, que es que se están repitiendo los mismos errores que con la publicidad convencional, aunque no es una definición que me guste mucho eso de publicidad convencional o tradicional, pero es así, es decir, esa saturación publicitaria, que la hay y que es absolutamente detestable por parte de muchísimos publicitarios, ocurre. A veces no es solamente parte de la publicidad, son de los medios, es decir, de hecho hay una batalla con las instituciones, con los órganos que regulan esto, porque las cadenas de televisión, por ejemplo, amplían el espacio para emitir más anuncios. Entonces, claro, las marcas no quieren eso. Las marcas quieren que haya menos espacio porque sus anuncios se ven más, se notan más. Si tú metes en un anuncio en una batería en medio de una película 3 anuncios y en otro metes 20, evidentemente los 20 van a tener menos
impacto que 3, ¿no? Entonces, esa saturación publicitaria se está repitiendo en Internet. Internet, que parecía que venía a resolver esto, nos está abocando a eso. Las crisis económicas no ayudan, porque las crisis económicas lo que provocan es que el riesgo se intenta asumir el menos posible, ¿no? Entonces, pues claro, lo que ocurre es que se repitan esas fórmulas, ir a lo seguro, y vuelve esa saturación publicitaria. Eso que nos ha pasado a todos de querer buscar en Google algo, y una vez que lo has comprado, están durante 3 años bombardeándote en mensajes donde te metas, en cualquier lado, en un periódico, en cualquier lugar, te aparecen anuncios de eso que habías buscado hace 3 años, ¿no? Eso no está bien. Eso no está bien. Y evidentemente los publicitarios serios están en contra de eso, ¿no? España es una potencia creativa. Es una potencia publicitaria. En los años 80, lo hemos hablado antes con el Grand Prix que consiguió, llegó a ser la tercera potencia mundial en creatividad. Los años 80 y quizás hasta mitad de los 90, en la época dorada de la publicidad a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? Ha ido decayendo, sobre todo a nivel creativo. España sigue siendo, está entre los 10 primeros puestos, ¿no? Pero se ha devaluado esa publicidad. Las crisis económicas no ayudan. También es verdad que una serie de factores que va arrastrando la historia de la publicidad a nivel más interno ha provocado que haya menos oportunidades para hacer creatividad. Fundamentalmente es un tema de economía, de dinero. Es como todo, si alguien quiere algo bueno tendrá que pagarlo, ¿no? Y en la publicidad española el presupuesto o el dinero se ha disminuido considerablemente, ¿no? Con lo cual ese talento que pudiera haber en los años 80 y 90 hoy ya no existe. Hoy muy poco. Verás, el talento solamente necesita 2 cosas. Una es dinero y otra es libertad. Si no hay dinero, ese talento se va de la profesión. Si los sueldos son ínfimos, ese talento no aguanta ahí. Y los sueldos son ínfimos porque la marca paga menos, porque se ha ido devaluando, porque Internet no ha ayudado tampoco para eso, ¿no? Entonces, claro, esa creatividad se pierde. Si le añades además esas crisis económicas que no ayudan, y que en una crisis económica la marca, como todos nosotros, y a veces de una manera comprensible, aunque no es el camino correcto, se asusta, tiene miedo, no quiere arriesgarse. Intentan las marcas pasar esa crisis económica sin hacer mucho ruido, porque bastante complicada está la cosa. Surge el miedo, y cuando surge el miedo se tiende a hacer cosas que ya se han hecho antes, que sean seguras, no se quiere arriesgar. Entonces, claro, la creatividad necesita que haya cierto riesgo. La creatividad es hacer algo diferente a lo que se haya hecho hasta entonces. Entonces, claro, si no hay dinero y hay miedo, ese miedo conlleva que no hay libertad, con lo cual el talento desaparece. Y eso es lo que está pasando en la publicidad española, ¿no? Sigue siendo una potencia, indudablemente, ¿no? Grandísimas marcas, se hacen grandísimas campañas maravillosas, muy premiadas, pero no es lo de los años 80 y 90, porque el condicionante económico que nos rodea, el caldo de cultivo, no es el mismo. Y la publicidad es una disciplina económica. Es decir, estamos para vender. La publicidad sirve para vender, no es así, no tiene otra cosa. Vender una idea. Puede vender un coche, igual que un candidato político, igual que puede vender una campaña, puede realizar una campaña para captar fondos para una asociación. Es decir, el abanico es muy amplio, pero ahí hace falta dinero. Cuando no hay dinero, la creatividad es complicado que se desarrolle. A mí hay una campaña que realmente me gusta desde hace muchísimo tiempo, desde la primera vez que la vi. A ver, la publicidad, aparte de la venta ordinaria o de las campañas que se suelen ver a diario, siempre hay como algunos picos que son esas campañas que hacen que el mundo cambie un poco. Aquellas que provocan cambios sociales indudablemente son importantísimas, ¿no? Tenemos la del Póntelo, Pónselo, aquella del Ministerio de Sanidad. Había 3 ministerios allí detrás de aquella campaña, en la que hay un momento en el que los embarazos no deseados subieron muchísimo. Estamos hace ya unas cuantas décadas, y que además se había juntado un problema, que era el SIDA. Aparecía el SIDA en nuestras vidas y ni siquiera los médicos tenían claro
en los primeros años de cómo se contagiaba. Aquella campaña que fue tremendamente polémica, porque aquello venían a decir que venían a colocarnos un condón en las mochilas de nuestros chavales. Pero es que había un problema ahí y había que asumirlo. Aquello fue una campaña relevante y esas son las campañas que van provocando cambios sociales. Pero yo cuando tengo que seleccionar, aunque es muy complicado porque el abanico es muy amplio, siempre voy a una, que es Retevisión. En el año 98, hasta el año 98, la telefonía es absolutamente, es un territorio de monopolio de Telefónica. Es decir, tú tenías que pasar por Telefónica sí o sí. En el momento que se liberalizan las telecomunicaciones, aparece Retevisión, aparece la telefonía móvil. 2 años después, 1 año después, aparece la telefonía móvil de Retevisión, que sería Mena, ¿no? Pero en ese momento es la telefonía fija. Y Tiempo BBDO, una agencia que sigue hoy funcionando, pues realiza una campaña absolutamente prodigiosa. Recoge aquel imaginario de la cabina de Mercero, de Antonio Mercero, la película en la que seguro que recordarás que estaba José Luis López Vázquez, se queda dentro de una cabina, recoge el testigo de eso. Qué curioso, ¿eh? O sea, un señor encerrado en una cabina de teléfonos. Es pura metáfora. En realidad este anuncio es una metáfora, es una poesía de principio a fin. Y el anuncio comienza de esta manera. Es una cabina en mitad de un páramo, de un desierto. Eso es una metáfora de cómo es el sector de la telefonía hasta ahora. Solamente existe Telefónica, es la telefonía, y fuera de esa cabina no hay nada más. Y llega Retevisión. Entonces aparece de nuevo José Luis López Vázquez en esa campaña, porque es él dentro de una cabina de teléfono y de repente se abre la puerta. Décadas después de estar encerrado en esa cabina, que éramos cada uno de nosotros, como clientes cautivos de Telefónica, porque tú no podías contratar un teléfono con otra compañía porque no existía. Todos nosotros, cada uno de nosotros, éramos José Luis López Vázquez. De repente se abre la puerta. José Luis López Vázquez está envejecido, ya tiene barba, canas, está como aturdido. ¿Qué es lo que ha pasado? Llevo muchos años en esta cabina, ¿no? Se abre la puerta y abre, y sale, y descubre un mundo. Y ahí aparece el mensaje: Retevisión, por fin puedes elegir, por fin hay alguien al otro lado, ¿no? A mí me parece una campaña prodigiosa. Aquel páramo, aquel desierto se rodó en, no sé si fue en Gomera o en la isla de Gomera o en Hierro o alguna isla de con ese carácter volcánico que tienen las Canarias, ¿no? Con lo cual aquello era magnífico, ¿no? Y a mí me parece que es poesía pura. Esa campaña, ese anuncio en concreto es poesía pura y marca un punto de inflexión dentro de las telecomunicaciones, que hoy en día tenemos los teléfonos por un lado, por otro, para arriba, es decir, hoy lo asumimos, pero es que en el año 98 tú para hablar por teléfono tenías que hacerlo con Telefónica hasta que llegó Retevisión. A mí eso me parece sublime. Ahora recordaba que también José Luis López Vázquez ya trabajó, creo, de Telefónica con las Matildes. Con las Matildes, efectivamente. ¡Dígame! Y salía aquellos anuncios en blanco. Hablamos antes que la publicidad es un testigo, es una especie de notario que nos sirve para describir un momento concreto de nuestras vidas, no solamente a nivel particular, sino también dentro de las marcas, su historia publicitaria, ¿no? Una de las principales vías de financiación del Centro de Documentación Publicitaria es el acceso a nuestro material. Todo el mundo que necesite una pieza nuestra paga por ello, y nosotros lo que hacemos es digitalizarlo. El abanico de clientes es muy amplio, desde una marca que quiere reconstruir su historia publicitaria. No todas las marcas en este país han conservado su historia, pues igual que las personas, ¿no? Es decir, no todos tenemos todo lo que hemos generado a lo largo de nuestra vida. A las marcas, a las empresas les pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacen es comprarnos su historia, que la conservamos nosotros, pues anuncios de prensa, anuncios de televisión, fotografía, apariciones en libros, en fin, cualquier cosa que sea relevante para contar su historia publicitaria. Esas son las marcas. Pero también hay otro tipo de clientes, desde clientes particulares, en los que mi abuelo apareció en una campaña de Telefónica en los años 70, ¿ustedes lo tendrían? Y entonces, si por suerte lo tenemos, pues lo digitalizamos y se le envía. Se trabaja muchísimo con las productoras,
productoras de televisión, productoras de cine, en las que de alguna u otra manera en la producción que estén desarrollando necesiten que aparezca publicidad. Puede ser un spot, puede ser un anuncio de prensa, puede ser un cartel, algún envase, alguna historia. Entonces, si afortunadamente tenemos esa pieza, pues se digitaliza o se fotografía según el caso y se les envía. Se trabaja con editoriales, muchísimas editoriales. Claro, para imprimir un libro hacen falta, las imágenes tienen que estar en alta resolución. Para que tú tengas una imagen en alta resolución, alguien las tiene que haber digitalizado de un original. Y esos son los originales que tenemos nosotros. Entonces trabajamos con multitud de editoriales cuando tienen que hacer libros donde aparezcan, libros ilustrados, donde aparezca alguna imagen, nos compra esa imagen. El abanico es bastante amplio. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en el archivo es la conservación del material. No solo cuando lo digitalizas, que eso más o menos lo tenemos resuelto, sino la conservación de lo que nos ha llegado. Conservar un libro, una fotografía, un papel, un cartel es relativamente fácil. Si controlas medianamente la humedad, la temperatura, el polvo, que no le entre la luz solar, evidentemente, que no le puede entrar una luz directa porque quemaría esos papeles. Eso es fácil de conservar. El problema es el material audiovisual. A nosotros nos llega de diversos, en multitud de soportes. 35 milímetros en cinta magnética, dentro de cinta magnética puede haber un Matix, Betacam, VHS, menos porque el VHS es un sistema doméstico y eso se utilizaba pues en las casas, no a nivel publicitario, pero algunos nos llega, ¿no? Y luego CDs y DVDs. El CD y el DVD es posiblemente el peor soporte que se ha inventado en la historia para guardar información. No estoy hablando de CDs y DVDs grabados por una productora o una discográfica, es decir, los CDs de música. No, eso se conservan relativamente bien. Hablo de los CDs que nos hemos grabado nosotros en nuestros propios ordenadores. Las empresas, nosotros, fotos de los niños, de unas vacaciones. Se conservan muy mal, muy mal. Es decir, a nosotros nos llegan CDs de hace 10, 12 años y ya se ha perdido la información ahí. Entonces, con urgencia, todo lo que nos llega en CD y en DVD lo intentamos salvar. Se pasan a discos duros o a otro sistema y ese CD se tira. Una vez que lo has salvado ya se tira porque es que se va a deteriorar. Es literalmente imposible conservarlo por mucho que lo controles. Es muy, muy inestable. Entonces, claro, cuando la gente viene por aquí, contamos esto de la conservación de soportes y de información. Siempre les aconsejamos que si en sus casas o en sus oficinas tienen algo grabado en CD y en DVD, que lo pasen ya a un disco duro. Pero ya, porque posiblemente hayan perdido información. Y el problema es que el CD y el DVD, si se pierde una parte, lo más lógico es que se pierda el resto del CD y el DVD. No es como con un pendrive que tú lo metes a un archivo se ha fastidiado, pero el resto pueden estar bien. No, si el CD se ha fastidiado, el CD se ha fastidiado y lo pierdes todo. Es un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es la tecnología. No existe el soporte infalible. Antes citaba los discos duros. También los discos duros pueden fallar. ¿Lo suyo sería una doble copia de seguridad? Evidentemente. ¿Y puedes utilizar sistemas diferentes? Pues si es posible, utilízalos también, ¿no? Es la tecnología. Ahí no podemos hacer más, ¿no? Es decir, que el soporte más antiguo, que es el papel, es todavía el más duradero. Eso no te quepa duda. Además has tocado algo clave. Mañana podremos abrir un libro de hace 500 años. Mañana es más que probable que no podamos abrir un vídeo en MPG o una fotografía en JPG. Eso es así. Por los cambios de formato y la tecnología. Es lo más posible. Hoy tenemos todas nuestras fotografías, las tenemos en formato JPG o en TIFF. Dentro de 15, 20 años es lo más probable, es prácticamente imposible que se pueda abrir un archivo de esos. Porque han cambiado los formatos, han cambiado las tecnologías. A nosotros nos ocurre aquí, ¿no? Ya no existen los programas que abren esos archivos, se encuentra un formato que supera en la calidad, con lo cual ese formato se va quedando devaluado hasta que finalmente ya no hay ordenadores que puedan abrir eso. Entonces, claro, pero un libro de hace 500 años sí se podrá abrir. Por eso es tan importante la conservación de un archivo. Por eso es tan importante una biblioteca nacional o un museo del Prado. Ahora que parece que nos obsesiona la tecnología, que parece que todo está en Internet, afortunadamente no. Afortunadamente no.
Porque tú, para poder ver un cuadro en internet, tiene que existir ese cuadro real. Y si ese cuadro real desaparece, lo que hay en internet desaparece. Por eso es tan importante la conservación y el pelear por las piezas físicas, por la conservación de ese tipo de materiales. Sea un libro, sea un cuadro, sea un papel, sea una fotografía. Ese es el testigo real de nuestra historia. El testigo real, ¿no? El bitmap, que era sin comprimir, creo, si no voy mal, y actualmente, aunque lo puedes abrir con muchos ordenadores, sí, muchos programas, todavía está vivo, pero ¿quién sabe cuándo va a morir? No se utiliza. El BMP, por ejemplo, estaba para el programito, el editor de imágenes que te traía Microsoft, y eran cosas pues como muy elementales, ¿no? El JPG pues era un archivo que comprimía la imagen, el TIFF te la deja con toda la resolución, el GIF se creó inicialmente para imagen plana, es decir, que no fuera una fotografía, que fuera todo un vector, que fueran vectorizadas, y tú solamente podías subir a determinadas webs ese GIF. Hoy en día eso ya no existe, tú ya puedes subirlo en un JPG, en un TIFF, te lo lee todo. Ahora ya no se habla de MPG ni de AVI, se habla de MP4 o de otro tipo, pero es que eso dentro de 10 años ha cambiado radicalmente. La tecnología va muchísimo más rápido de lo que el ser humano puede llegar a eso, ¿no? Y eso es un gravísimo error, porque hemos confundido lo que es innovación con lo que es progreso. Muchísimo. Y sobre todo hay una corriente de despreciar o de devaluar el pasado. Y claro, si no tienes pasado, ¿cómo vas a entender el presente? Y sobre todo, ¿cómo vas a vislumbrar un poquito el futuro? Es decir, todos tenemos, pero no solamente estamos hablando de tecnología, de nuestras propias vidas, ¿no? Es decir, si no sabemos de dónde venimos, ¿a dónde vamos? Y para eso es fundamental la conservación del material, la memoria. En realidad la memoria, ¿no? Hace pocos años fue el terremoto de Lorca. Eso seguro que lo recordará todo el mundo, ¿no? En ese terremoto, en una de esas conexiones de televisión que hubo con los afectados, conectaron con una señora mayor, aparecía llorando. Detrás estaban los escombros de su casa. Ella lloraba porque había perdido su casa, pero venía a contar que podría tener una solución más o menos a corto plazo. Se quedaría en la casa de alguno de sus hijos, de algún familiar, de algún amigo. Esa era la principal causa. Pero también venía a contar, y sobre todo por lo que lloraba, por lo que se había quedado debajo de esa casa, de esos escombros. Su vida, las piezas físicas que sirven para anclar un recuerdo. Esa señora pues podía tener 75, 80 años, no recuerdo su nombre, pero pongamos que se llamaba Ana. Y no dijo lo que había perdido ahí, pero podemos especular con ello, podemos pensar que eran las notas de sus hijos, cartas de amor que le escribía a su marido, porque a lo mejor ella es viuda y su marido lo perdió hace poco, y su marido se le escribía cuando estaba haciendo la mili en Marruecos. Eso lo ha perdido. O cartas de sus padres, porque hoy todos tenemos millones de cartas, millones de fotos de nuestras vidas. Pero esa señora solo tiene una fotografía, esa fotografía que había en casa de nuestros mayores, de sus padres en blanco y negro, colgada en el salón. En el momento en el que esa fotografía se ha perdido ahí debajo, ha perdido a sus padres, porque la memoria es tremendamente frágil. Y esa señora mañana recordará la cara de sus padres, pero sin esa fotografía, a la semana irá desdibujándose, y al mes habrá olvidado cómo eran sus padres. Eso es una pieza física, eso es un anclaje. Si esa pieza desaparece, desaparece el recuerdo. En realidad estoy justificando cualquier archivo de este mundo, de este planeta. Es tan importante esa conservación y no obsesionarnos tanto con Internet. La vida no está ahí, la vida está aquí, en lo que tocamos. Yo creo que eso es importante. Y no perder la cabeza con otras cosas, ¿no? Sí. Que en la Catedral de Palma, cuando la estaban construyendo, se construyó por fases. Primero empezaron por el ábside, luego se fueron hacia el portal de Poniente. Y en una de estas fases, pues aquello estaba pues lleno de sillares, material de obra y todo, y por allí se escondían los trabajadores a soltar sus necesidades por allí. Y he oído decir que hay un letrero que todavía puede verse según qué condiciones de luz y de humedad, porque de repente se ha llovido, porque le cambia la tonalidad a la piedra,
que había no era publicidad, sino que era un aviso que decía que estaba prohibido hacer las necesidades en aquel punto. Y de esto hace, pero de cuando se construía la catedral. No sé si habrás oído hablar algo de esto. No había escuchado. Lo he oído decir, lo estaba buscando, pero no he llegado a encontrarlo. Claro. No recuerdo dónde lo leí, pero... Hombre, a ver, la necesidad de comunicarse es inherente al ser humano. Desde que nos bajamos de los árboles y digo 3 o 4 pasos seguidos, incluso antes, nos tenemos que comunicar, los animales, del ser humano y de cualquier y de los animales, ¿no? Entonces se ha tenido que ir creando una serie de vehículos como normal a lo largo de la historia para que nos vayamos comunicando. Hablaba de ese cartel, pero no deja de ser un cartel informativo, no es publicidad, ¿no? Incluso hay gestos que se van quedando a lo largo de la historia, los penes que se ponían en las calzadas romanas para indicarte hacia dónde estaba el prostíbulo, es decir, el racimo de uvas con el dios Baco para indicarte que aquello era una taberna. Es decir, esa simbología pues se ha utilizado, pues, pero más para una convivencia como sociedad que con un fin puramente publicitario. Es necesario que exista una marca, que exista una estructura. Por eso la revolución industrial es la que debe de marcar el punto de partida de nuestra profesión, ¿no? Como todo, tienes que ponerle siempre un principio, claro, más que nada. Además, a la hora de tirar, siempre que se mira para el pasado, hay una tendencia a querer sacralizar la antigüedad. El querer, cuanto más atrás en el tiempo podemos ir, ¿no? Es como si, yo qué sé, como si un romano en aquella calzada que acabo de citar un día le diera una patada a una piedra y dijéramos, ese es el origen del fútbol, ¿no? Pues no, oiga, eso no es el origen del fútbol, eso es una anécdota, eso es un hito que se ha quedado ahí, tal cual, y no hay una correlación o una continuidad o una causa-efecto que a lo largo de los años, o de los siglos en este caso, haya hecho que eso sea, pues, de una manera unitaria, ¿no? Y que nos permite, o lineal, mejor dicho, hasta llegar a decir, pues mira, esto empezó en tal sitio y se ha seguido haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, eso yo me imagino que le puede pasar a otras disciplinas. Yo la única de la que entiendo es de la publicidad, ¿no? Entonces se hacía sobre piedra. Esto lo tenía que hacer el grabador en negativo, y lo grababa porque luego se imprimía al revés, ¿no? Entonces, pues luego se pulía, se podía volver a utilizar. Barcelona era una industria litográfica brutal, y también Jerez de la Frontera, sobre todo por todo el tema de las bodegas y las etiquetas y todo eso de los vinos, pues se desarrolló tremendamente la industria litográfica, ¿no? Y bueno, este es un par de ejemplos. Era piedra, es decir, se imprime. Aquí hay otro ejemplo de un coñac que se utilizó y se imprimía así, un color, luego otra tinta, es decir, el proceso. Esto dura más que el papel. Complicado. ¿Qué? Esto dura más que el papel. ¿El qué? Esto. La piedra, hombre, ya ves tú. Esto pero es que no le da el agua. Bueno, aunque inicialmente pues se montó esta librería para querer poner los libros más antiguos, pero qué va, esto ya se ha ido de madre y ya no cabe ni en esta ni en 4 como ella. Aquí tenéis, por ejemplo, material de 1690, aparece por ahí, 1700, 1800, son los primeros libros de publicidad, aunque esto es prensa normal, estos son diarios de la época, pero estos son los primeros libros de publicidad que se editaron en el mundo, ¿no? Y hay piezas aquí singulares, como este abanico de Cassin, que es uno de los, junto a Capiello, de los grandes maestros del Art Deco a nivel mundial, ¿no? Hay piezas tremendamente singulares, ¿no? Hay cursos de publicidad que se hacían hace 100 años por correspondencia, en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Con un territorio tan vasto como el que tenían allí, pues tenía que hacerse por correspondencia, ¿no? Así que, y bueno, por aquí, pues aquí hay también, aunque cartelería la tenemos enmarcada, hay muy pocas piezas, casi todas están en planeras, pero bueno, esto es uno de los carteles más relevantes que tenemos. Es un Cheret original, un Jules Cheret. Fue el primer cartelista que hubo en el mundo de publicidad, maestro de Toulouse-Lautrec, de Alphonse Mucha. Es un cartel litográfico, es decir, que se imprimía sobre piedra. La singularidad de este cartel, aparte de que es un purgante, es que se hizo en 2 piezas en lugar de en 3, porque era
claro, estos formatos tan grandes, trabajarlos sobre piedra es complicado, ¿no? Son menires de Asterix, ¿no? El tamaño de estas piedras. Y en este caso, pues, se hizo solo en 2, luego se une, y bueno, este cartel se compró en Barcelona, la compramos en Barcelona hace años en una casa de subastas, ¿no? Material, pues yo qué sé, estos son sobre carta y folleto de autopromoción de una de las primeras agencias de publicidad que existen en el mundo, en este caso es Ayer & Son, de 1877, eran de Filadelfia, cartelería. Aquí hay uno de Mallorca, precisamente, de la farmacia de Ramis, que todo el fondo nos lo donó su sobrino, y hay cartelería, muestras de envases y cosas así. Se van saliendo por aquí, dedicados al fijador de carteles. Esto se dedicó a un edificio emblemático que hubo en el puerto de Málaga, y nosotros tenemos un archivo fotográfico único de cómo se construyó. Este se dedicó aquí a Baleares, a Palma. Fue un trabajo que nos encargaron los de DISET, de la agencia de publicidad. Sí. Y es una pieza única, ¿no? Nunca se había tratado de contar en Mallorca cómo había cambiado la economía de los últimos 200 años a través de la publicidad, ¿no? Es decir, cómo había evolucionado. Entonces lo que se hace es seleccionar una serie de sectores y una representación del tipo de material. Por ejemplo, aquí está el turismo y ocio, ¿no? Pues todos son piezas que forman parte de nuestro archivo. En este caso, pues son las famosas etiquetas que se ponían en las maletas, folletos. Aquí aparece pues Marineland. Esto es una película de 8 milímetros que conservamos aquí. Hay cartas, documentos, folletos, tarjetas de visita, carteles, que de una u otra manera pues han ido explicando pues el desarrollo de la economía, no solamente en Mallorca, sino también en Ibiza, en Menorca, y alguna pieza creo que hay de Formentera también, ¿no? Entonces, pues en algunos casos en concreto se desarrolla un poquito más la historia de alguna marca, en este caso pues de Lotuse y de Yanco, que son los referentes absolutos del inicio de la creatividad dentro de la publicidad del calzado en España. Es decir, ese es un punto que sí se debe de apuntar Mallorca, que hasta la llegada de estas dos marcas la publicidad en el calzado era absolutamente rancia y casposa, ¿no? Y aquí es cuando llega la creatividad y hacen cosas tan maravillosas como ponerse un zapato en lo alto de la cabeza de uno, ¿no? Esto es tremendamente innovador, o sacar un anuncio, en el caso de Yanco, sin mostrar el zapato. En realidad esto décadas después lo hizo BMW con el Te gusta conducir, en el que hizo todo un anuncio sin mostrar el coche. Pues esto ya lo hacía Yanco con sus zapatos en el año, pues pondrá por aquí, ¿no? Año 73, ¿no? Es decir, la publicidad y la creatividad a veces acude de manera recurrente a cosas que ya se han construido en el pasado, pero que si le das otra vuelta pueden parecer nuevas, ¿no? Bueno, aquí tienes pues la parte de Rosa Blanca, una marca que ha recuperado DAM, igual que Lacao, donde hay materiales pues de ellos, la menorquina, de helados, etiquetas. La parte de conservas de vegetales es algo realmente importante. Por ejemplo, toda la industria de conservas que hay en Murcia, hay un pueblo de allí, Alcantarilla y todo eso, el origen viene de Mallorca. Las conservas de albaricoques y todo esto, el origen es de aquí, de Mallorca, que fueron familias para allá. La industria del chocolate aquí, con Vicente Rosselló, sobre todo, que era uno de los grandes fabricantes de chocolate. Aquí aparecen piezas de café rico, en fin, pues todo este tipo de piezas. Cada una de ellas, las originales, se conservan aquí y te permiten pues crear libros pues como este, ¿no? O el Busque Compare. Este fue el primero que escribí. Es hoy en día el tercer libro más vendido en España de publicidad. Yo tuve la inmensa suerte que en mi caso pues detrás había una editorial pues de las más grandes del planeta, que es el Grupo Mondadori, Random House, ¿no? Entonces pues bueno, pues aquí se sacó incluso una edición especial para el Círculo de Lectores, y el resto ya son libros un poquito más técnicos que hablan pues de cosas de nuestro trabajo, como pueda ser MMLB, que fue la agencia que cambió la publicidad española en los años 70, o este librito de
de sellos reclamo o viñetas, que se suele llamar también, dedicados a nuestra profesión, a la publicidad. Es decir, son dentro de la parte del coleccionismo de filatelia, hay una parte que son las viñetas, que son sellos que no tienen un valor económico, es decir, no se pagaban y se enviaban, sino que funcionaban como pequeños folletos, y en nuestro caso pues lo hemos dedicado a aquellos que se hicieron con asociaciones, sellos de agencias de publicidad, de congresos, en fin, una pieza un tanto singular, ¿no?